Esta mañana quisiera abrir un tema que por lo menos va a tomar 2 semanas, hoy y el próximo domingo. El tema es afirmando la visión. Afirmando la visión. En este año de 2012 creo que vamos a vivir varias experiencias en las cuales Dios nos va a ir recordando a través de distintos ministerios la visión que recibimos como comunidad en los años 70 y los años 80. Esta visión que recibimos a través de varios, algunos de los cuales ya están en presencia del Señor y algunos que todavía están entre nosotros. ¿Por qué es necesario este recordatorio? ¿Por qué tenemos que vivir esto? Primero, por lo que sale en Mateo capítulo 21. Si quieren ir conmigo, Mateo 21 relata una historia que contó Jesús, que es bastante interesante. Dice así en esta versión que uso yo. Escuchen esta historia. El dueño de la finca plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Luego cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Escucho el estéreo, parece. Cuando llegó el tiempo, después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus siervos para que hablaran con los labradores y pidieron la parte que le correspondía al dueño. Pero los labradores ataron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y agarraron a piedradas a otro más. El dueño mandó otra vez a otros siervos y los labradores le hicieron lo mismo. Más tarde, el dueño les envió a su propio hijo. Se decía a sí mismo: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos nosotros con la herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Ustedes qué creen que hará el dueño del viñedo con estos labradores cuando lleguen? Le respondieron: él matará de manera terrible a estos perversos y les alquilará el viñedo a otros labradores que sí le darán su parte de la cosecha. Jesús les dijo: seguramente habrán leído las escrituras que dicen: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Por eso les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. El que caiga sobre esta piedra se partirá en pedazos, y si la piedra le cae encima a alguien, lo aplastará. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos escucharon esta historia, se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos. Querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo porque la gente consideraba que Jesús era un profeta. El versículo que está escondido entre medio de esta historia, que es muy interesante para nosotros y para este tema, está en versículo 43. Si quieren volver a leerlo conmigo, dice lo siguiente: por eso les digo, Jesús hablando, a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca.
Interesante esa nota entre medio de la historia. Porque el reino de Dios tiene que producir su fruto. Y ese fruto, si no se produce por aquellos que han recibido el reino, finalmente Jesús viene y quita el reino y se lo da a otros. Y le va a dar el fruto de ese reino. Nosotros somos este viñedo. Recibimos hace muchos años el mensaje del reino de Dios. Él plantó entre nosotros una parra, nos dio el reino y busca su fruto. Y yo pregunto, cuando Él llegue, ¿con qué actitud lo vamos a recibir? Pero me hago otra pregunta. ¿Qué fruto le vamos a presentar? ¿Qué fruto le vamos a presentar? Interesante la pregunta. La segunda razón por esta meditación se ve a lo que se dice en Proverbios 29, 18. Este es un versículo que nosotros escuchamos muy a menudo, hace años atrás, que tiene que ver precisamente con la visión. Ahora, este versículo es un poco difícil traducirlo al castellano, del hebreo al castellano, porque puede tener varias acepciones, puede tener varias traducciones. Déjenme explicar. Primeramente, el versículo Proverbios 29, 18 dice en la primera parte: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Otra traducción: donde no hay dirección divina, no hay orden. Eso es Dios habló hoy. Otra traducción: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Otra traducción todavía: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Esa es la nueva versión internacional. En resumen, lo que Dios nos está diciendo a través de este texto es que donde no existe la visión divina ni la voz profética que hace recordar esta dirección, el pueblo no sabe qué hacer ni a dónde ir. Se desordena, se desenfrena, se enreda. Por lo tanto, la primera razón por esta meditación, y va a ocurrir a través del año, es primeramente nosotros recibimos un encargo, recibimos el reino y debemos producir el fruto. Segundo, si nosotros no tenemos visión, fácilmente nos podemos enredar en los detalles de la vida, pero no seguir la dirección que Dios nos quiere dar. Ahora, al final de ese versículo, el versículo 20, el versículo 18, el capítulo 29, dice, en otras palabras: pero dichosos los que obedecen la visión. Dichosos los obedientes. Interesante cómo termina ese versículo. La tercera razón, ¿por qué el Señor nos va a meter en este tema este año? Porque Dios mediante, este año se va a dar inicio a 2 comunidades nuevas, 2 más. Ya somos 3 comunidades funcionando en Santiago, según el plan trazado por Dios hace tiempo atrás, cuando todavía estábamos en Telefónica, que yo les presenté lo que Dios está haciendo. Después volví a repetir lo mismo acá, con una explicación gráfica y todo lo demás. Ya vamos 3 comunidades. Esta del centro,
Comunidad Cordillera y Comunidad Huechuraba. Ahora va una cuarta comunidad, que es la comunidad de la zona suroriente. Oficialmente no tiene nombre todavía, pero es por ahí por la Florida. No creo que se vaya a llamar Comunidad de la Florida, porque abarca más que la Florida. Y también hay una oración que se está levantando a Dios para levantar una quinta comunidad en el sector Mayoco-Talagante, bajo la conducción de nuestro hermano Lito Farías. Todo esto va a producir un cierto estrés sobre esta congregación, hasta que vuelva a crecer numéricamente y espiritualmente como Dios quiere. Y yo lo veo de esta manera. La verdad es que Dios quiere que nosotros, aquí en el centro, que nosotros asumamos esta visión de tal manera que esta salida de los hermanos que van a establecer nuevos contextos de nuestro ministerio en distintas partes de la ciudad, ni se note acá en el centro. Es por eso que entre hoy día y el próximo domingo, y no sé si todavía un tercer domingo, vamos a estar también hablando de este tema. Nosotros entendemos lo siguiente: hay algo que nos hace distintos como congregación. Nuestro viñedo no es igual a los demás. ¿Qué es lo que nos hace diferente como iglesia y como congregación? La visión que Dios nos dio, o sea, el entendimiento de lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios? No solamente de nosotros, sino en general, ¿qué quiere Dios? Que seamos iguales a los demás o que vivamos de acuerdo a lo que Él nos dio, que nos da identidad con humildad y amor. Es una pregunta que planteo a todos, a mí mismo. ¿Qué quiere Dios? ¿Que seamos iguales a los demás? ¿O vivamos la diferencia y la identidad que Él nos dio al darnos por su gran amor y su gran gracia una visión distinta? ¿Cuáles son estas diferencias? Temas que nos hacen diferentes y no mejores. Ojo, nadie está diciendo que somos mejores. En la mente humana es difícil separar estos dos términos, pero hay que saber separarlos. Estamos hablando de diferentes y no mejores. ¿Cuáles son algunos de estos temas? El propósito eterno de Dios. Es un tema que no se escucha en otros sectores aún. El reino de Dios y su evangelio. Ese es un tema que nació en el seno de la renovación espiritual. Ahora se escucha en muchas comunidades, en muchos contextos, en muchas denominaciones, pero después de años. Por lo menos se escucha una variedad. Es casi una educación en algunos casos, pero por lo menos se está escuchando el tema. Otro tema que nos hace diferentes: las relaciones que transforman vidas. Las relaciones que transforman vidas de los hermanos. La plenitud del Espíritu Santo y los ministerios, entre otros temas. Ahora, quiero hacer notar una vez más una precaución en esto. Hay que definir o separar dos conceptos. Hay que separar y definir bien: ser diferentes con humildad y amor, del concepto de ser mejores
con soberbia y egoísmo. En el pasado caímos en ese punto. Nos creíamos mejor y había una soberbia que giraba en torno a nosotros. Y Dios nos corrigió en este punto. Así que quiero enfatizar el hecho de que no estamos hablando de ser mejor. No somos mejores que otros. Nuestra viña no es mejor que otras. Pues en algunos aspectos aún tenemos mucho que aprender y crecer. Como congregación y como movimiento. Pero sí somos diferentes porque Dios nos ha tratado de una manera diferente. ¿Qué es lo que nos hace humilde y amorosamente diferente? La visión que Él nos dio. Y eso es lo que Él va a empezar a remarcar en nosotros. La renovación espiritual, que es el nombre que se le dio a este mover de las comunidades cristianas a través de los años, empezó a hablar del reino de Dios, del discipulado, del culto de Dios y todo, cuando no se hablaban estos temas en otros contextos. Ahora esos temas se mencionan en otros. Y yo tengo la idea de que este tema que vamos a empezar a tocar hoy, también en algún momento, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en su tiempo, también se va a publicar y proclamar en otros contextos. Quiero que nosotros veamos en estos domingos la importancia del propósito eterno de Dios y cómo lograrlo. Partamos por el propósito eterno de Dios. Todo lo que hacemos solo tendrá valor eterno en la medida que ayude al propósito de Dios. Yo tengo plena convicción de eso. Y quiero volver a decirlo para que lo puedan grabar bien. A todo esto, este mensaje va a ser levantado en internet, tanto en su forma escrita como en su forma grabada, para poder revisar los temas posteriormente. Quiero repetir lo que acabo de decir. Todo lo que hacemos como congregación o como discípulos solo tendrá valor eterno en la medida que ayude al propósito eterno de Dios. Como digo, tengo una convicción muy fuerte, muy firme en eso. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo de esto. Nosotros estamos levantando congregaciones a través de Santiago, porque sentimos que Dios nos habló, por lo menos yo tengo esa sensación. Pero Él no nos mandó a ser iglesia, porque su llamado no ha cambiado nunca y su mandamiento no ha cambiado nunca. Él nos mandó a ser discípulos en distintos sectores de la ciudad. Y eso se entiende que va a resultar en reuniones congregacionales por los sectores donde estamos trabajando. En eso no ha cambiado nada. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que tener relación directa con su propósito eterno. Tenemos que revisar todo lo que hace una congregación, todo lo que hace la comunidad, a la luz de esta visión de Dios. Dios no va a examinar nuestro conocimiento con respecto al contenido de la Biblia. Él nos va a preguntar cómo vivimos. La doctrina está formada por mandamientos prácticos para la vida de los discípulos. Como dijo en Proverbios, y dichosos son los obedientes. El propósito eterno de Dios no puede ser un mero lema, un entendimiento novedoso de Dios y su obra. Tiene que ser lo que marca y gobierna nuestras vidas. Tiene que ser lo que marca y gobierna
nuestra acción. Tiene que ser lo que nos llena. Tenemos que empezar cada día con este concepto en mente. ¿De qué manera voy yo a colaborar con el cumplimiento del propósito eterno de Dios? Toda nuestra vida, toda nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, nuestro trabajo y esfuerzo es dirigido por un objetivo, por la meta que tenemos. Por eso el propósito de Dios debe convertirse en nuestro propósito, nuestra meta. Voy a leer ese párrafo de nuevo porque es importante. Toda nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, nuestro trabajo y esfuerzo es dirigido por un objetivo, por la meta que tenemos. Por eso el propósito de Dios debe convertirse en nuestro propósito, en nuestra meta. Para esto vivimos, en otras palabras. ¿Y cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Aquí vamos a entrar un poco en el tema. ¿Cuál fue ese propósito de Dios? Hay algunos errores del pasado que nos vuelven a visitar a veces. Y estos errores los vivimos nosotros en otros contextos y también nosotros los escuchamos con mucha frecuencia de otros medios. Los errores son dos, si quieren anotarlos, para marcar una diferencia. Los errores son: uno, pensar que el propósito de Dios en Cristo es nuestra salvación. Sí. Pensar que el propósito de Dios en Cristo es nuestra salvación. Eso es un error. La salvación es el medio para llegar a lo que Dios propuso hacer en nosotros, pero no es su meta. Y una vez más lo voy a, porque veo a algunos escribiendo ahí, el primer error es pensar que el propósito de Dios en Cristo es nuestra salvación. Es el primer error. El segundo error, pensar que lo que Dios quiere es que nos cuidemos de tal manera que Él nos puede llevar al cielo cuando termine esta vida. Segundo error, pensar que lo que Dios quiere es que nosotros nos cuidemos de tal manera que Él nos pueda llevar al cielo cuando termine esta vida. El segundo error. Ahora, yo no voy a pedirles que levanten las manos, porque además yo tendría que levantar la mano. Pero ¿cuántos pensaron en algún momento, o tal vez todavía han pensado de esta manera? De que el propósito de Dios en Cristo fue tu salvación, y que lo que Dios quería es que tú te cuidaras, de manera que cuando al morir Dios te puede llevar a su presencia. ¿Cuántos, no levanten las manos, estoy haciendo una pregunta y no quiero respuesta, pero ¿cuántos han pensado así o cuántos piensan así? Yo también lo pensé así, en algún momento. Pero Dios nos iluminó a través de los años, a través de los ministerios que nos han visitado muchísimas veces, que nos ha mostrado Dios por su Espíritu, que estos dos errores han impedido el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Muchos de nosotros vivimos por años sin conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Creíamos erróneamente
que nuestra meta como cristianos era llegar al cielo. Nosotros veíamos la Biblia desde un enfoque humanista, el hombre en el centro de todo, y concluíamos que el propósito era la salvación del hombre. Todo giraba alrededor del hombre y de sus necesidades físicas y espirituales. Así pensaba. Esta visión ocurría porque siempre veíamos el propósito de Dios a partir de la caída del hombre. Siempre interpretamos lo que Dios quería hacer desde ese punto de vista, desde el punto de la caída del hombre. Siendo así, y como el hombre está perdido, la salvación del hombre se volvió el centro del propósito eterno de Dios. Así estaba el error. Y en ese punto debía haber una corrección. Es claro que Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿No es cierto? Es claro. Lo vemos claramente en textos como, si quieren anotarlo porque no tengo tiempo para leerlos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, otro texto, 2 de Pedro 3, 9, más lento ya, 1 Timoteo 2, 3 y 4, 2 de Pedro 3, versículo 9, y obviamente el más conocido de toda la Biblia, Juan 3, 16. Es claro que Dios quiere que todos los hombres se salven. No está el problema ahí. Pero nosotros no debemos confundir aquello que Dios desea con aquello que es su propósito. Y ese es el error que se cometió. Dios desea que todos los hombres se salven, pero su propósito para esos hombres, al salvarse, es otra cosa. El propósito de Dios no surgió desde la caída del hombre. Es algo que ya estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese creado, Dios tuvo este deseo en su corazón. Lo dice Efesios 1:4 y 1:11. Antes de que el hombre existiese, Dios tenía un propósito, un plan, un deseo en su corazón. Y no tenía nada que ver con la salvación, porque el hombre no existía todavía y por él no había pecado todavía. ¿Me entienden? Lo que estaba en el corazón de Dios viene de mucho antes de la caída del hombre, de manera que no podemos centrarnos y no podemos comenzar en ese punto para determinar cuál es el propósito de Dios para con el hombre. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso fue en su corazón antes de que el hombre cayera. Pensemos un momento en la siguiente argumentación. Si antes de la fundación del mundo Dios tenía el propósito de salvar al hombre en su corazón, entonces Dios sería cómplice del pecado del hombre. Porque necesitaba que el hombre pecase para que así cumplir con ese propósito de salvarlo. O sea, dicho en otras palabras, si la salvación, si nuestra salvación fuera el propósito eterno de Dios, Dios necesita un hombre caído para poder aplicar ese propósito eterno de Dios. De manera que como era necesario tener el hombre caído, Dios lo hizo sin opción, sino lo hizo y lo programó
para pecar. Y Él es cómplice del pecado del hombre. Pero nosotros sabemos que no puede ser así. No puede ser así. Cuando Dios dice no comas de este fruto, en verdad quería que el hombre comiera y pecase. Porque necesitaba el hombre perdido para poder salvarlo. Ahora todo esto es medio enredado, medio confuso. Pero Dios jamás quiso que el hombre pecara. Jamás quiso eso. No estaba en su corazón eso. La salvación no era el propósito del corazón de Dios. La redención fue necesaria por causa de la caída. La caída no fue programada para que hubiese salvación. Necesitamos conocer cuál era la primera intención de Dios. Cuál era el propósito que Dios tenía en su corazón cuando creó al hombre. Génesis 1:26. Ahí está. Es muy claro. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quería Dios? Un hombre hecho a su imagen, a su semejanza. Y en Hechos 1, 27 y 28 dice que Dios hizo precisamente esto. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El propósito de Dios viene de ahí. Lo que Dios creó fue un hombre semejante a Él. Eso es lo que Dios quería desde el principio. Y su propósito eterno, que Él tenía en su corazón desde antes de la creación del mundo incluso, no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Ahora, ¿qué ocurrió cuando el hombre pecó? Todos nosotros sabemos. Yo no voy a detenerme en esto poquito. Nosotros sabemos que el hombre pecó y en esa caída quedó lejos de la gloria de Dios, esa gloria que Él recibió cuando fue creado. Eso lo tenemos nosotros en Romanos 3:12, si estás anotando. Romanos 3:12, Romanos 5:12 y Génesis 5:3. El hombre cayó y quedó fuera de la presencia de Dios, destituido de su reino, y quedó manchado, quedó con pecado adentro. Pero yo hago una pregunta: ¿desistió Dios de su propósito o cambió su plan original por causa del pecado del hombre? A mí no me convence. ¿Desistió Dios de su propósito o cambió su plan original por causa del pecado del hombre? No. Pero a mí no me convence mucho. ¿Dios es hombre para cambiarse de actitud a causa de las circunstancias? No. Eso lo hacemos nosotros. Cambian las circunstancias, nosotros cambiamos nuestra actitud, nuestro pensamiento, incluso cambiamos de rumbo a veces. Pero Dios es hombre para cambiarse de actitud a causa de las circunstancias. No. Dios cambiaría su plan solo porque el hombre falló en su parte. No. ¿Falló Dios? No. ¿Dios es fluctuante? Es decir, que hoy es de una manera y mañana de otra. No. Me parece claro. Más todavía tenemos algunos textos que les van a sorprender. Les van a sorprender. Yo no voy a leer, les voy a dar las citas si quieren anotar las citas. Yo lo voy a leer, después lo voy a leer ustedes en la casa. Hebreos 6:17. Hebreos 6:17 dice:
Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante un juramento. Job 23:13. Job, un libro que poco se lee en los círculos cristianos. Job 23:13, ¿qué dice? Cuando Dios decide realizar algo, lo realiza. Nada le hace cambiar de parecer. ¿Qué tal? Buen versículo, Job. Parece que lo chutó. Salmo 33:11. Salmo 33:11. Los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Salmo 33:11, lo leo de nuevo. Los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Proverbios 19:21. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Proverbios 19:21. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Isaías 14:24. Isaías 14:24. El Señor Todopoderoso ha jurado, sin duda alguna, lo que yo he decidido se hará. Lo que yo he resuelto se cumplirá. Isaías 14:24. E Isaías 46:10. Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Me parece que el propósito de Dios y lo que Él decide está firme. Podemos confiar en eso. Podemos construir nuestras vidas sobre eso. Podemos tener convicción de aquello. Porque Dios no cambió su plan eterno para con el hombre. ¿Qué hizo Dios para llevar a cabo su propósito después del pecado del hombre? ¿Qué hizo Dios? No hay que volver al capítulo 3 de Génesis, la caída del hombre, para establecer el propósito de Dios, sino a Génesis 1, la creación del hombre. Ahí se ve claramente cuál fue y cuál es el objetivo de Dios para con el hombre, para con nosotros. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Él no dice que es una persona salvada. Él no dice que es una persona reformada. Él no dice ni siquiera que es una persona semejante a como era antes, sino una persona nueva. Tanto así que el mismo autor en Efesios 2:4 dice así: Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Una nueva humanidad que se conocía solamente en Adán antes de pecar. Ese hombre hecho semejante a Dios mismo.
Corintios, hay 1 Corintios 15, es un texto un poco largo, pero me gustaría leerlo a partir del versículo 45, de 45 a 48, 1 Corintios 15, 45 a 48. Así dice la Escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nosotros parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Lo que él está diciendo es que como nosotros nacimos en pecado y en eso éramos semejantes a Adán, el primer hombre, cuando él cayó, al nacer de nuevo somos hechos semejantes al segundo Adán, el que da vida, que es Jesús, el Señor. Muchos quieren interpretar este versículo diciendo: sí, esto llega cuando nosotros que pasamos de esta vida a la presencia del Señor. ¡Ay! No, él no lo dice, en el contexto no da lugar a esa interpretación. Él está hablando de aquí y ahora, en vida. Llegaremos a ser semejante a Jesús. Yo estaba hablando de esto la semana pasada en Cabildo, pues después del matrimonio que tuvimos el sábado, o sea, el domingo, en la tarde fuimos al Cabildo, a la reunión, y había pocos discípulos ahí, y una persona levantó la mano y dijo: pero ¿sabe, pastor? Yo estaba convencido por lo que dice la Escritura que yo jamás podría llegar a ser semejante a Dios. Tal es la ignorancia a veces que reina en los contextos de la iglesia. La palabra dice claramente: vamos a llegar a ser parecidos a Él, y no al morir. Bueno, pero ya estamos metiéndonos en un área chica. Yo quiero volver al plan original de Dios, para después, en las semanas que siguen, podemos entrar en los detalles y las aplicaciones. Yo propongo que tenemos que volver a los caminos de Dios. Muchos de los que estuvieron con nosotros ya no presentes, y algunos que también están con nosotros, han vuelto a querer sentirse bien consigo mismo y pasarlo bien en la iglesia. Muchos quieren ser cristianos mientras eso significa ganancia para uno mismo. Yo soy salvo. ¿Quién se beneficia con eso? Yo. El yo ha vuelto a ser el centro del universo, el centro de sus vidas. Y muchos somos los que hemos dejado cocinar como la rana, sin darnos cuenta. Ustedes saben la historia de la rana. ¿No la tengo que contar de nuevo? Es que la rana es fácil cocinar una rana. Si tú quieres servir una olla de agua, está hirviendo, ¿no es cierto? Va a echar la rana adentro, la rana te va a saltar para afuera. Obvio, no es tonto, rana será, pero no es tonto. Es imposible que se quede adentro. Así que no se puede cocinar la rana echándola al agua hervida. Lo que hay que hacer es echarle la rana al agua fría, en la misma olla, sobre el mismo fuego. Ahora, a la rana le encanta el agua. Le encanta, va a estar ahí nadando, feliz de la vida. No va a estar en ninguna parte. Mientras va subiendo la temperatura, empieza a transpirar un poquito, pero no se da ni cuenta cuando ya está cocida. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, caímos
regocijo. En un contexto cristiano en donde no se dice la verdad sobre estos temas. La influencia de los medios masivos cristianos se nota en nuestras congregaciones a veces. ¿En qué se nota? Me dicen, yo escucho la radio, y no voy a decir el nombre ni los nombres que son varios, ¿no? Yo escucho la radio porque me da ánimo. La radio cristiana, ¿no? No voy a poner nombre aquí. Porque me da ánimo. Otros me dicen, yo escucho la radio X porque no me gusta el silencio. Otros me dicen, yo escucho porque los mensajes son buenos. Y se han dejado cocinar como la rana. Claro. Ya hay muchos que creen que la salvación es el objetivo de Dios para su vida por escuchar tanto estos buenos mensajes. Muchos están contentos con ser salvos, aunque siguen sufriendo porque no han alcanzado el propósito divino de Dios para sus vidas. Difícil la cosa, ¿eh? Bueno, pero vamos a dejar ese tema para ir ahí. Tenía un párrafo más o menos largo ahí, pero veo que la palabra cobró su propósito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Insisto, no somos mejores, pero sí tenemos un mensaje diferente, marcadamente diferente. Solamente revisando esto, vamos, como digo, yo voy a subir acá y terminar, y vamos, el próximo domingo vamos a seguir con el tema. Revisando muy rápidamente, nosotros sabemos que lo que Dios quiso desde antes de la fundación del mundo tiene tres partes. Uno es de tener una familia. La unidad está no solamente en el corazón de Dios, es parte de su naturaleza. Él es Dios trino, 3 en 1. Uno que son 3. Trata de entenderlo. Pero Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero Dios es uno. Él habita en un contexto de unidad entre 3 partes. Armoniosamente. Es Dios Todopoderoso. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La unidad es parte de Él. ¿Cómo va a crear una iglesia que sea diferente a eso? ¿Cómo va a establecer una iglesia que no sea una? Como Él es uno. Pero cuando hablamos de la unidad de la iglesia, no estamos hablando del ecumenismo. El ecumenismo es para mí una herramienta del diablo. El ecumenismo es, vamos a juntarnos todos para formar una experiencia y una teología basada en los errores de cada cual. Entonces todos se juntan y todos se reciben y finalmente creamos de eso un contexto de unidad de iglesia. Eso no es unidad de la iglesia del Señor. Eso es unir las experiencias humanas. Y eso no bendice a nadie, menos a Dios. Tampoco es la unidad ecléctica. La unidad ecléctica es tomar de todo y hacemos una religión talla única. Bueno para todos. Pero en esta unidad o esta unión, nosotros nos juntamos, pero no podemos decir nada que pueda ofender al otro.
De todo un poco. Vamos a hacer una sopa en la casa. Y uno dice, ¿qué le vamos a echar a la sopa hoy día? No sé, ¿sabes que hoy día vamos a echar de todo un poco? Oye, qué rica la sopa, ¿eh? Una buena receta de cocina, pero pésima para la iglesia. La iglesia tiene una sola palabra. Esa es la palabra de Jesús. Hay una sola iglesia. Y no es ni esta, ni la que está aquí, ni la que está más allá. Es la iglesia que está en el corazón de Jesús. La iglesia es una, universal, eterna. Es decir, la iglesia del Señor. Y Él tiene una. Segundo elemento, estamos revisando rápidamente, una familia de muchos hijos, la cantidad de hermanos en su familia glorifica a Dios. Buenos y pocos no es una gloria para nadie. Es un puro sufrimiento. Cuando uno dice, bueno, es que no somos muchos, pero somos buenos. Eso no es bueno. Eso no es bueno. No es bueno para Dios. No es bueno para nosotros. Nosotros tenemos que discernir las etapas que estamos viviendo respecto a este propósito eterno de Dios. Y en este momento estamos en una etapa de crecimiento, de extensión aquí en esta congregación y en las comunidades en general. Que sea ahora, ¿cómo lograrlo? La próxima semana.